Muy buenas noches a toda la comunidad de y si es real. Tengo un par de años escuchando precisamente los relatos de carreteras y camioneros, y a continuación les diré por qué son mis favoritos. Mi nombre es Sebastián Narona y quiero hacerles llegar esta historia que me ocurrió en el año 2016. Soy conductor de Uber, y siento que desaharme con estas palabras mi ayudará, o al menos eso espero. Me encontraba laborando con mi auto, un Honda Accord 2015, como cualquier día normal. Me había ido más que bien, estuvo muy movido el día, tanto que consideré no manejar por la noche. Al final, terminé haciéndolo. Pensé que unos cuantos viajes nocturnos no me vendrían nada mal. Sin importar lo bien que me haya ido, tenía algo de sueño, así que me mentalicé que solo recogería 2 pasajeros y después me iría para mi casa. La primera fue una trabajadora nocturna que se dirigía hacia la casa de su cliente. Era muy amable, tanto así que me reveló su profesión minutos después de que se subiera y se sentara en el asiento de copiloto. Era raro que una mujer hiciera eso, y más en la noche, pero poca atención le presté. Me dijo que se llamaba Crystal. Era rubia, sumamente hermosa, sus ojos azules deslumbraban a cualquiera, poniéndolo a sus pies. Confieso que incluso yo consideré pedirle que plantara a su cliente y se viniera conmigo, pero me detuve y solo fui respetuoso y cortés. Se estaba maquillando y entonces me preguntó cuánto tiempo llevaba dedicándome a Uber. Le dije que unos pocos años. Apenas tenía 26 de edad. Ella reveló que tenía 25, pero en verdad parecía de 18, con el cuerpo de una supermodelo. Se sentía increíble hablar con ella. Entonces me confesó que estaba buscando una manera de dejar de trabajar de eso. Sentía que podía hacer más y me hizo saber su deseo de estudiar veterinaria. Para tratar de subirle el ánimo, le dije que aún estaba a tiempo de hacerlo, no era tarde. Pero negó con la cabeza, reiterando que eso era imposible. Trabajaba para personas peligrosas y ellos nunca iban a permitir que se fuera. Pasamos un semáforo y entonces me miró con sus ojos brillantes, como si estuviese a punto de soltar una lágrima por cada uno. Me preguntó si, de tener la oportunidad de sacarla de eso, lo haría. Sentí un nudo en la garganta y me puse tan nervioso que tuve que concentrarme más en el camino para evitar algún accidente. Las calles estaban solas, pero de todos modos quise prevenir. Guardé silencio por unos segundos y luego ella insistió en que le respondiera. Al final le dije que sí lo haría, y sin pensarlo tanto como lo había hecho con la pregunta que me hizo, sonrió y luego se limpió los ojos con un pañuelo rojo. Cuando llegamos al edificio donde se iba a bajar, me dijo que sería una buena historia para contar. Me entregó el triple de lo que le dije que le cobraría y me dio un beso en la mejilla. Me dejó tan anonadado que casi no noté cuando se bajó y me guiñó el ojo. Pensé si en verdad alguien con el oficio de ella podría ser tan buena persona. Era sumamente dulce, encantadora. Lo pensé detenidamente y en verdad la sacaría de ahí de tener la oportunidad, pero esta se presentaría de una manera tan extraña que ni en 1.000.000 de años lo hubiese previsto. Reaccioné al cabo de 3 minutos estacionado a un lado de la acera y cuando iba a arrancar escuché una voz femenina desde los asientos de atrás que me preguntó si yo consideraba linda a la chica que se acababa de bajar, a la tal Crystal. Me espanté de golpe y miré para ver de quién se trataba. Era una mujer tal vez de unos 30 años. Su cabello era tan negro que se camuflajeaba con la oscuridad de la noche, sus ojos igual, su piel era blanca como la nieve y su sonrisa me confundía, no sabía si era encantadora o maquiavélica. Le pregunté cómo se había subido y me dijo que lo hizo mientras estaba distraído pensando en Crystal. Mi sorpresa se debió a que ella conocía el nombre de la trabajadora nocturna, no tenía sentido, estábamos lejos, pero no le quise prestar tanta atención a eso. Nuevamente la cuestioné y le pregunté por qué se subió a mi Uber. Sarcásticamente me dijo que quería dar un paseo por las calles de la ciudad y me arrojó un fajo de billetes que me hicieron reconsiderar todo lo que había dicho. Le pregunté si quería pasar por alguna zona en particular. Dijo que no, lo importante no era a dónde se dirigía, sino lo que haríamos en el camino. Me hizo sospechar mucho, pero confieso que los billetes que me había dado me hicieron hacer caso omiso a eso. Me tenía donde quería,
pero se veía inofensiva de todos modos, así que me sentí tranquilo y arrancamos por las calles de la ciudad. Le pregunté su nombre y me dijo que se llamaba Samira. No era muy común ese nombre aquí en Estados Unidos, pero tampoco le quise preguntar si era de aquí o del extranjero. De nuevo preguntó por Crystal, que si estaba linda y toda esa cosa. Le dije que sí y le hice saber mi incomodidad por el hecho de que la conociera. Reveló entonces que ella no era una persona ordinaria. Abrió su bolso y me mostró lo repleto de dinero que tenía este. Me sentí nervioso. Si me estaba mostrando todo eso debía ser por algo, y pronto me lo reveló. Dijo que quería que yo trabajara para ella. Sería el trabajo de mi vida. Indagué y le pregunté en qué consistía. Respondió diciéndome que era muy sencillo, solo tenía que recoger a una mujer cada noche y llevarla donde ella me pidiera. Cada semana me daría lo equivalente a todo lo que llevaba en ese bolso. Algo estaba mal, era más que evidente. Nadie paga esa cantidad de dinero por hacer algo tan sencillo como un solo viaje por día. Le pregunté cuál era el truco y sin vacilar me dijo que solo tenía que ignorar a mis pasajeras y que era sumamente importante que no me sintiera atraído hacia ellas ni que me encariñara. Eso afectaría todo y terminaría en que dejáramos de trabajar. Confieso que era una oferta increíble y no parecía estar mintiendo. Lo primero que pensé fue en mi hija. Su madre falleció después del parto y desde entonces solo hemos sido los dos. Mi mamá la cuidaba mientras yo trabajaba, pero en verdad quería una mejor vida para ella, asegurarle su futuro ahorrando y apenas podía con unos cuantos dólares al mes. Ese fue el detonante que hizo que aceptara la propuesta de esa extraña mujer. Samira se le vio la felicidad en la cara cuando le dije que sí. Sacó un poco más de dinero y me lo dio, diciendo que ese era un bono por haber tratado bien a Crystal, pero reiteró que lo mejor era que no me encariñara con ella ni con las demás. Eso me dio a entender que mis pasajeras serían trabajadoras nocturnas, y claro que no había ningún problema con eso. De hecho, en el fondo me agradaba que fuese así, pero algo me decía que tenía que estar muy atento a sus advertencias de no encariñarme con ninguna de sus mujeres. Después de eso me hizo saber que quería ir a una dirección y hacia allá nos dirigimos. En todo el camino no dejaba de repetir lo importante que era el control de mis emociones y sentimientos, y poco a poco crecía la curiosidad. No sabía cómo eso podría afectar nuestro convenio, pero pronto lo descubriría, eso lo tenía muy claro. Si las siguientes pasajeras iban a ser igual que Crystal, en verdad la tendría difícil. Llegamos a donde me dijo que la dejara, se despidió amablemente de mí y me dijo que me llamaría por la mañana. De regreso a casa pensé en lo extraño que había sido esa noche, tanto el dinero que recaudé como las últimas dos pasajeras. Me dije a mí mismo que debía estar más que preparado para todo, incluso sentí que fue un poco precipitado aceptar la propuesta de esa extraña mujer, pero de ser todo cierto, sería la mejor oportunidad de mi vida, sin duda. Además, solo consistía en llevar mujeres de un lado para otro una sola vez por día. Parecía muy fácil, como sacado de un libro de cosas que nunca pasan en la vida, pero yo estaba dispuesto a llegar al fondo de todo. Tal y como Samira lo dijo, recibí su llamada a eso de las 9 de la mañana. Me dio la hora y la dirección exacta de cuándo y dónde iba a recoger a la pasajera. Me la describió para no tener ningún inconveniente y me dijo que después de dejarla donde ella me solicitara, recibiría el dinero entregado por ella misma en persona. No tuve quejas en nada. Mi madre me preguntó por qué estaba pasando todo el día en casa y no trabajando. Tuve que decirle una excusa para ocultar lo que en verdad estaba ocurriendo. No quería su sermón ni mucho menos preocuparla. Fui por mi hija al colegio y todo se sintió bien. Tener todo ese tiempo libre y por dentro guardaba la esperanza de que lo de Samira no fuese ninguna estafa, broma o algo peligroso. Finalmente, la hora llegó y mi madre y mi hija estaban dormidas. Era un poco tarde después de todo. Anduve en el carro hasta que llegué al lugar y ahí la vi. Era pelirroja y blanca, tenía tacones, medias de malla y un abrigo de piel de oso, se notaba lo costoso que era su bolso de mano. Tenía poco maquillaje, su belleza era natural. Me estacioné al lado, me dijo su nombre y asentí con la cabeza. Se subió en el asiento de copiloto y me dijo que arrancara, que en unos segundos me diría hacia dónde debería llevarla. A diferencia de Crystal, ella parecía estar asustada.
Se quitó el abrigo y dejó ver su hipnotizante escote. Disimulé lo más que pude, pero entonces ella me dijo que no lo hiciera en un tono de voz tan pícaro y seductor que tuve que reducir la velocidad del Uber. El cuerpo era el de una mujer, pero su rostro tan inocente simulaba el de una pequeña. Su voz angelical en verdad me encantaba. Eran mínimos los resultados de mi esfuerzo por no sentirme atraído hacia ella, y más cuando comenzó a decir que me veía joven, atractivo y todo eso. Lo único que me hacía no decir nada comprometedor era el hecho de no querer perder esa oportunidad que Samira me estaba dando. Me reveló, al igual que Cristal, sus intenciones de dejar ese trabajo que en nada le gustaba pero que estaba obligada a ejercer. No tuve palabras y ese sincio como, si me hablara igual que la anterior. Las preguntas sobre si haría lo que fuera para sacarla de ahí y todo eso. Curiosamente, mis respuestas fueron las mismas. No sabía qué estaba pasando, pero así era dispuesta to do. Dijo que era muy encantador de mi parte el estar dispuesto a ayudarla y aseguró que la oportunidad llegaría tarde o temprano. El hablar con ella me tenía tan distraído que poca atención le había prestado. Guardó silencio durante la mayor parte del trayecto y entonces comenzó a llorar, diciendo que ella no quería ser escogida, pero que Samira era la única opción que ella y las demás tenían para salir de ahí. Volteó a verme y dijo que todo era gracias a mí. Me dio las gracias y entonces me dijo su nombre. Se llamaba Roxana. No sabía qué estaba pasando, traté de calmarla, pero no dejaba de solozar sin darme alguna razón de por qué lo hacía. Me pidió que no dejara de conducir y le hice caso. Logró tranquilizar su llanto. Cuando llegamos a donde me pidió que la llevara, reiteró que Samira me daría el dinero. Se bajó y me dijo que nunca olvidara eso que hizo por mí. Al igual que Cristal, me dio un beso en la mejilla, bajó del auto y entró al hotel donde me había estacionado. Segundos después, Samira entró y se sentó en la parte de atrás. Curiosamente, estaba vestida exactamente igual que Roxana, con el mismo bolso y todo. Me pareció raro porque no la vi llegar, solo escuché el sonido de la puerta abriéndose y listo. Eso era raro, pero darle cabeza no iba a servir de mucho. Me entregó una bolsa con todo el dinero prometido y luego me preguntó qué tal me había ido. Le dije que bien y sin vacilar hizo la pregunta incómoda, la que se refería a mis emociones y sentimientos hacia la pasajera. Evidentemente oculté todo y le dije que ni siquiera le había dado importancia a su amistad ni al momento en el que lloró. Samira asintió con la cabeza orgullosamente y me dijo que, en efecto, yo era el indicado para ese trabajo. Al igual que la noche anterior, me hizo saber que a la mañana siguiente recibiría una llamada de ella dándome todas las indicaciones necesarias para la siguiente pasajera. En ese momento no me pude resistir a preguntarle en qué consistía ese negocio, ya que estaba claro que no era estafa ni broma, el dinero lo tenía en mis manos, pero de todos modos quise saber. Me dijo que le inspiraba confianza, así que me lo reveló. Cada semana llevaría a 5 mujeres a 5 lugares, pero solo 4 de ellas irían donde sus clientes y una no. Cuando le pregunté sobre esa pasajera en especial de cada semana, me dijo que lo mejor es que no supiera tanto, ya que al final se convertiría en un problema. Bajó del auto sin decir una sola palabra más y se perdió entre la oscuridad de la noche. Algo no andaba bien, era evidente. No sabía hacia dónde me llevarían mis sospechas, pero mantuve presente que debía cuidar la confianza de Samira. Así que la oportunidad de saber más se presentaría una vez al día y eran esas chicas que yo llevaba de un lado a otro. Fui a mi casa y me quedé dormido apenas toqué la cama. Me sentía cansado por alguna extraña razón, y eso era raro, apenas había conducido por casi 1 hora y media, no debía ser para tanto. Por la mañana recibí la llamada de Samira con las indicaciones, hora, lugar y descripción física de la siguiente pasajera. Pensé que esa semana no vería a las 5, ya era viernes, a menos que me pidiera que continuara seguido sábado y domingo. Antes de que la noche llegara, le compré unos detalles a mi hija, la saqué a pasear y demás. Le regalé ropa y unos cuantos juguetes que me pidió que le comprara. Fue mi desestrés con todo lo que había pasado la noche anterior, en verdad estaba cuestionándome. Cené con mi familia y acosté a dormir a mi pequeña para después ir a recoger a la pasajera.
Ya en el camino sentí un raro escalofrío, diferente a los días anteriores, y no sabía por qué. Llegué al lugar que Samira me dijo y ahí la vi. Entró al auto sin decir una sola palabra, se sentó al lado mío y dijo que se llamaba Sira. Su cabello era castaño y ondulado, no tenía ropa que le diera una apariencia de trabajadora nocturna, pero lo era. Samira me confirmó que todas las pasajeras se dedicaban a eso, así que lo mejor era no preguntar lo obvio. Una curiosidad entre todas ellas era que cada nueva pasajera tenía una cara más joven que la anterior, aunque en cuestión de belleza ninguna le ganaba a Cristal, ni siquiera Samira. Todo eso parecía una rutina ensayada. Sira me preguntó sobre el tiempo que llevaba dedicándome a ser conductor de Uber y si estaba contento con el dinero que Samira me daba por llevarlas a ellas. Le dije que sí, sin duda alguna, era una cantidad que tardaría en reunir al menos con un año de salario, y lo estaba ganando por día. Algo difícil de creer, pero así era. Sira era tan amable y empática que dijo que si necesitaba más, ella podría hablar con la que me pagaba y hacer que me aumentaran esa paga. Era tentador, pero de todos modos le dije que no, ni siquiera había pasado una semana desde que comencé a trabajar para Samira, no quise abusar. Después de un rato andando por las calles, me dijo a dónde quería que la llevara. Era del otro lado de la ciudad, tardaría casi una hora en llegar, pero eso nos daría tiempo para hablar y lo aproveché preguntándole cómo conocía a Samira. Quise empezar por ahí. Sira dijo que ella era la salida a todo, pero necesitaba a un intermediario y ese era yo. De nuevo quedé con dudas, así que le pedí que me explicara todo con un poco más de detalle. No se le vio muy segura al escucharme, suspiró y, como si no tuviera otra opción, aceptó decirme, pero antes aclaró que no revelaría todo. Dijo que ella y las otras fueron obligadas a empezar a trabajar para una clase de gente peligrosa y que no les temblaba la mano para quitarle la vida a alguien. Samira apareció y les ofreció una salida a eso, pero al no poder llevárselas a todas juntas, dijo que sería una por semana. Fue entonces cuando le pregunté por qué me pagaba por llevarlas cada día de la semana si solo podía llevar a una cada 7 días. No tenía ningún sentido y, al parecer, Sira tampoco sabía la respuesta a eso. Lo que me dejó pensando fue cuando dijo que era una lástima que ya no volveríamos a saber de Roxana y que la semana siguiente escogerían a otra que también desaparecería para siempre, logrando escapar de esa terrible profesión a la que fueron arrastradas. No entendí lo de Roxana, así que se lo pregunté. Negando con la cabeza, me dijo que eso era algo que ni siquiera ella sabía y que, de saberlo, no me lo contaría nunca por miedo a que Samira desistiera con ella y decidiera no ayudarla, así como lo estaba haciendo con las demás. Tantas preguntas en mi cabeza, Sira poco a poco se negaba a responder. Llegamos a donde me pidió que la llevara, se despidió del mismo modo que las demás y me quedé esperando hasta que Samira entró y se sentó atrás. Me entregó la paga y comenzó con su interrogatorio, que ya me tenía cansado. Con Sira no sentí tanto como con Roxana o Cristal, así que fue menos incómodo. No le mencioné la conversación que acababa de tener con mi pasajera, pero sí le dije que estaba interesado en saber qué les pasaba a esas que ella se llevaba. Insistió en que era mejor no hacer más preguntas y que si el dinero que me estaba dando no era suficiente para mantenerme callado, sin problemas me daría más. La cosa es que ya no se trataba de cuánto me pagaba, yo quería saber por qué. Tal y como ella lo había dicho, me estaba preocupando por las chicas. Entendí entonces a lo que se refería con el control de las emociones y sentimientos, pero me resguardé en el pensamiento de que eso lo haría por cualquier otro ser humano, sin importar lo que sintiera. Pronto, la misma Samira me dio a entender que yo no estaba acatando sus advertencias y recomendaciones. Claro que tenía razón, no tuve palabras para defenderme y mi silencio lo dijo todo. Declaró en un tono muy molesto que no quería que eso se repitiera. Añadió que lo que hablara con las chicas no iba a afectar en nada, pero que cada conversación la olvidara porque de ese modo las cosas iban a ser más fáciles. Con el entrecejo fruncido, abrió la puerta y se bajó del auto. Ni siquiera me molesté en ver hacia dónde se fue o en qué dirección. Me sentí como un tonto, ella tenía razón. Esas chicas no estaban obligadas a estar con Samira, lo hacían por voluntad propia y sabrá Dios cuál era esa salida de la que todas hablaban. A la mañana siguiente, no sabía si esperar o no la llamada,
pero a unas horas más tarde de lo habitual, Samira me llamó. Dijo que era un día especial, así que me quería a más tardar a las 2 de la madrugada y me dio la dirección. Lo curioso fue que no me dio la descripción de la chica, pero ella era tan perfeccionista que en el fondo sabía que no lo había olvidado. Si no me lo dijo, fue por algo y así debía ser. A las 2 de la madrugada fui a la dirección que me dijo. Me di cuenta cuando llegué del por qué no me describió a la chica, pues se trataba de ella misma. A su lado estaba Roxana. Parecía estar borracha y Samira no. Ambas se subieron en la parte de atrás. Esta última sostenía una botella de ron en sus manos, pero no bebía, sino que se la daba a la otra para que lo hiciera. Hicieron cosas indecentes allá atrás que pude presenciar por el retrovisor. Hice un gran esfuerzo para no perder la vista en el camino y minutos después, fue que me dijeron cuál sería nuestro destino. Seguía en lo mío y ellas en lo suyo. Cuando se detuvieron, Samira me habló para preguntarme si me gustó lo que había visto. Apenado, asentí con la cabeza y ambas me dijeron que no tuviera pena ni vergüenza. Era un día especial y todos debían disfrutarlo. Pregunté por qué era especial y Roxana dijo que era su turno de irse y que por fin dejaría esa vida que tanto quería abandonar. Insistí y le pregunté si se iba del país, de la ciudad o qué cosa, y justo cuando estaba a punto de responder, Samira hizo un sonido ronco en su garganta y contuvo sus palabras. El auto permaneció en silencio, cada una se arregló el atuendo que traía puesto y así permanecimos hasta que llegamos al hotel donde me dijeron que las llevara. Roxana fue la primera en bajar. Después Samira me advirtió sobre no preguntar nada y de mala gana me entregó la paga con un bono extra. Antes de irse, dijo que se cuestionó mucho sobre si me lo merecía y me pidió que no la hiciera cuestionarse nunca más. Lo pensé bien y, en efecto, mis preguntas estaban poniendo en riesgo ese nuevo trabajo. No sabía cómo explicar la manera en la que no podía resistirme a la curiosidad, tanto así que llegué a pensar que no era una cuestión de sentimientos o emociones. Sabía que algo andaba mal desde el momento en que dijeron que Samira era la única salida de esa horrible profesión. Además, ¿por qué no se las llevaba a todas juntas? Mi intriga por saber qué era lo que hacía me estaba dominando y en ocasiones me sacaba de quicio. Al final me fui a mi casa y dormí con un sabor amargo. Ya no vería más nunca a Roxana y las posibilidades de saber a dónde se iría eran casi nulas. Incluso llegué a pensar que con mi salida y podría referirse a cualquier cosa que nada tuviese que ver con irse a otra parte. No recibí ninguna llamada sino hasta el martes. Era raro, se suponía que el lunes recogería a una pasajera, pero Samira no se comunicó conmigo. Incluso llegué a pensar que ya no íbamos a seguir trabajando juntos, pero me equivoqué. Me hizo saber que todo estaba en orden y que no me había llamado porque los lunes habían sido quitados de la agenda, así que solo serían 4 días a la semana. Ni siquiera pregunté por qué, ya estaba casi resignado a solo llevar a esas pasajeras de un lugar a otro y listo. Samira dijo que de todos modos la paga de lunes sería repartida en la de los siguientes días, a modo de un aumento. Me pareció excelente. Me dio los datos necesarios para la noche y luego me colgó. De nuevo mi madre comenzó a hacer preguntas, ya que era sospechoso que no saliera a trabajar el lunes y estuviera muy relajado. Cada vez que ella indagaba, se me hacía más difícil sacar excusas para ocultarle la verdad, pero se notaba en su mirada que no me creía. No tenía nada con que disimular. Samira dijo estrictamente que no saliera a trabajar durante el día o entonces nuestro convenio llegaría a su fin. No podía poner en riesgo una oportunidad de trabajo tan especial como esa de ninguna manera. Ese martes por la noche, después de despedirme de mi hija y de mi madre, fui a la dirección que Samira me había indicado e identifiqué a aquella que sería mi pasajera. Me acerqué y confirmé que fuera ella. Cabello negro, delgada, con un vestido un poco ajustado, usaba tenis y el cabello arreglado, no parecía una trabajadora nocturna, pero estaba claro que lo era. No tenía ni bolso ni abrigo, parecía una universitaria menor que yo. Subió y se sentó a mi lado. Cuando arrancamos, me dijo que se llamaba Liz y que estaba muy emocionada por conocerme. En verdad parecía estar así, no dejaba de mirarme y sonreír, me hacía sentir alguien especial para ella, pero era algo que no podía describir con certeza.
Al igual que las demás, comenzó con sus preguntas sobre mi vida, pero ella fue un poco más profunda. Incluso indagó sobre quién era la madre de mi hija y me pareció extraño porque nunca mencioné a mi pequeña, ni siquiera a Samira. Tuve la sospecha en ese momento de que me estaban vigilando o algo así. No lo sé, saberlo sería sumamente imposible, pero decidí que al llevarla a ella y hablar con Samira se lo preguntaría. La conversación siguió y entonces fui yo quien comenzó a hacer preguntas. Le pregunté cómo conocía a Samira y entonces la sonrisa se le borró del rostro. Dijo que era algo muy complicado, pero que todas ellas estuvieron de acuerdo en la decisión de pedir cierta clase de ayuda y al final Samira acudió a su llamado. De nuevo me estaba dejando con incógnitas en la cabeza, no entendía con claridad lo que trataba de decirme u ocultar. Así que insistí en que fuese un poco más clara. Suspiró y entonces comenzó a hablar. Me contó que todas ellas se conocían, Sana, Cristal, Sira y otras más. Eran 5 en total y todas hicieron algo para que alguien llegara a su ayuda. Cuando vieron a Samira, supieron que ella era la que la sacaría de ahí, y según sus propias palabras, ya lo había hecho con Roxana. Le pregunté a dónde la llevó y fue confuso cuando respondió que a ninguna parte. El cuerpo de Sana debería estar en algún lado, pero ya había escapado. Cuando dijo y cuerpo, mi mente lo asoció con la palabra y cadáver y sin duda pensé que a eso se refería. Evidentemente no podía preguntarle algo como eso directamente, y en vista de que me quedé callado, ella me imitó. Faltaba poco para llegar al lugar donde me dijo que la dejara y por dentro sentía la necesidad de investigar más. Ella estaba dispuesta a contarme, pero solo si yo solicitaba esa información. Traté de ir un poco más lento mientras en mi cabeza maquinaba. Roxana ya había salido y automáticamente Samira dijo que los lunes ya no recogería a nadie. Eso quería decir que cuando se llevaran a la siguiente sería un día menos de la semana en que yo trabajaba, y así seguiría hasta que todas se fueran y evidentemente yo dejara de trabajar con ella. El tiempo se agotaba y al final no supe cómo preguntarle sobre eso que había logrado deducir. Así que me limité a preguntarle quién iba a ser la siguiente en recibir esa salida. Liz se encogió de hombros y me dijo que esa decisión había sido tomada el fin de semana. La afortunada fue Sira, a la que recogería el viernes. Con eso último que dijo, me dio a entender que ella sabía sobre el itinerario o agenda de Samira. Al parecer cada una tenía su turno y el fin de semana escogían a la afortunada. Con cada dato que recaudaba, la cosa se ponía mucho peor. Cuando llegamos, le pedí a Liz que no le dijera nada de eso a Samira. Amablemente me dijo que no me preocupara, que de todos modos yo le caía muy bien a mi jefa, solo que no lo demostraba. Me dio un beso igual en la mejilla y se bajó del Uber. Minutos después, Samira subió en la parte de atrás, me entregó el dinero y me preguntó si había sido productiva la conversación que acababa de tener con Liz. Le dije que sí, sin más. Ella no se notaba molesta, sonreía como de costumbre, como si lo supiera todo, y esa fue la impresión que me dio en ese momento. Me reveló que ya no trabajaría manejando ese Uber y que por la mañana un nuevo auto llegaría a mi casa a nombre mío y todo. Le dije que no era necesario, pero no hubo manera de hacerla cambiar de opinión, estaba decidido. Se despidió y salió del auto. Por la mañana, era tal y como había dicho. Un Camaro negro se paró en la entrada de mi casa y quien lo conducía era Cristal, la primera de ellas que había visto. Sin duda hacía la diferencia. Me sentí tan nervioso mientras caminaba hacia ella. Estando ahí, me dijo que me subiera al auto, me daría un paseo. Sin vacilar obedecí. Recorriendo las calles de la ciudad, me reveló que estaba muy asustada y todo era debido a Roxana. Me llevó a una vieja bodega y me dijo que tenía algo que mostrarme. Era el cuerpo de su amiga Roxana. En ese momento supimos que todo era un engaño y Cristal lo había descubierto. ¿Qué les pareció el relato de nuestro querido amigo Sebastián y su anécdota con las trabajadoras nocturnas? Por favor, házmelo saber en la caja de comentarios. Próximamente esperamos que nos envíe la segunda parte para continuar con esta anécdota. Sin más, me despido y les deseo dulces pesadillas. Buenas noches.